Estimados estudiantes, comencemos con la retroalimentación del control 1. A continuación, se muestra un ejercicio de integral indefinida en la cual observamos 5 expresiones o 5 términos dentro del símbolo de la integral. Entonces, para resolver esta integral y, debemos de aplicar una de las propiedades básicas de integrales, el cual consiste en separar en varias integrales dependiendo de la cantidad de términos que hay dentro de ella. En este caso veo que hay 5 términos, entonces por lo tanto voy a separarlo en 5 integrales. Entonces vamos a escribir en la parte inferior y es igual a integral de raíz 5 de x al cubo. Diferencial de x más integral de 8 sobre x a la 7 diferencial de x más integral de 4 seno de x sobre 2 diferencial de x. Tengan en cuenta siempre la notación al momento de resolver el problema. Menos integral de e a la 3x diferencial de x, y por último tenemos menos integral del logaritmo natural de 6 diferencial de x. Luego que hemos separado en varias integrales, ahora procedemos a identificar cada una de ellas con las fórmulas básicas de integración, ¿sí? Aquellas fórmulas que ustedes ya lo manejan a través de una tabla tal vez. Si nosotros observamos la primera integral, vemos de que hay una raíz de índice 5, ¿sí? Entonces este índice 5 nos conviene pasarlo como denominador al exponente 3 para que toda la expresión sea una potencia, de tal manera que lo asociemos con las fórmulas básicas de integración. En la segunda integral observamos que es x a la 7 y este x a la 7 debería estar en el numerador para poder aplicar una de las fórmulas básicas de integración. Y a su vez vemos que esa constante multiplicativa 8 tiene la propiedad de salir de esa integral. En la tercera tenemos que el número 4 también es una constante multiplicativa, por lo tanto lo sacamos de la integral. Y aquí seno de x medio, es importante relacionarlo con lo siguiente. Seno de x sobre 2 es lo mismo que escribir seno de 1/2 por x. De tal manera que si tú multiplicas 1/2 por x, te va a salir x sobre 2. Entonces es lo mismo. En la cuarta integral tenemos e a la 3x. Ahí no hay ninguna constante multiplicativa que pueda salir de la integral. Y por último, en la integral donde está el logaritmo natural de 6, aquí sí hay una pequeña observación. Veo que el logaritmo natural de 6 no tiene a la variable x. Por lo tanto, esto de aquí es una constante. Y al ser una constante, puede salir de la integral. Tendría que salir de la integral. Entonces, todo lo que queda dentro del símbolo de la integral son aquellas expresiones que contienen a la variable x, que es nuestra variable de integración para este ejercicio. Bien, una vez que hemos hecho cada una de esas observaciones en las integrales respectivas, comencemos a aplicar nuestras fórmulas básicas de integración. Primero, en esta integral tenemos x elevado a la 3 sobre 5 diferencial de x. Ya vamos asociando a esto qué fórmula básica podemos aplicar aquí. Más el 8 sale, quedaría integral de 1 sobre x a la 7, pero este x a la 7 lo subimos y quedaría como x a la menos 7. ¿Por qué menos 7? Recuerda que si en el denominador es x a la 7, al subir cambia solamente el signo del exponente. Su exponente era 7 en el denominador. Al subir se convierte en menos 7.
diferencial de x, más 4 que sale de la integral, símbolo de la integral, seno de 1/2 por x, 1/2 por x, diferencial de x, menos, aquí sí no hay ninguna modificación, todo queda tal cual, no hay nada que hacer en esta integral, y en la última sacamos ese logaritmo, ¿no? Logaritmo natural de 6, integral diferencial de x. Listo. Una vez que ya hemos separado, ahora sí podemos aplicar las fórmulas básicas de integración. Para ello vamos a recordar una de ellas, que en este caso es la que vamos a utilizar aquí, que es la integral de x a la n diferencial de x. Recordar que cuando tienes una integral de esta forma, es x elevado a la n más 1 sobre ese nuevo exponente que es n más 1. Es decir, al exponente n, sea un número cualquiera diferente de 1, le sumamos una unidad y lo dividimos entre n más 1. Y no olvidar que tienes que agregar la constante c, que es la constante de integración. Entonces, esta integral es la que se parece o es la que nos sirve para resolver la primera integral que nosotros tenemos en nuestro ejercicio. Entonces aquí tenemos y es igual a x elevado a la 3/5. Entonces el exponente n vendría a ser 3 sobre 5. Y de acuerdo a nuestra fórmula básica me dice que le debo de sumar 1 y dividir entre ese número. Entonces sería x elevado a 3/5 más 1, vendría a ser 8 sobre 5. Y ese número 8 sobre 5 es lo que pasa a dividir. 8/5. Más. Acá debería agregar una constante c, pero como veo que hay varias integrales, la voy a guardar para el final. Más 8 por la integral de x a la menos 7. Uso la misma fórmula de x a la n, donde n para este caso es menos 7. Entonces a este menos 7 le sumo 1, menos 7 más 1 sería menos 6. X a la menos 6 sobre menos 6. Más 4 multiplicado por la integral de seno de 1/2 por x. Entonces para esto hay que recordar la siguiente fórmula básica de integración. Si tengo integral de seno de k por x diferencial de x, donde k es un número o una constante que multiplica el x, vendría a ser menos coseno de k por x dividido entre esa constante k. Y a eso le acompaña la constante de integración que es c. Entonces de esa manera asociamos esa fórmula básica con nuestro ejercicio. En este caso ustedes pueden notar que la constante k vendría a ser 1/2, ¿no? Esto vendría a ser la constante k, la constante multiplicativa. Entonces, la integral de seno de 1/2 por x, o sea, de seno de k por x, vendría a ser menos coseno de 1/2 por x dividido entre esa constante que es 1/2. Entonces lo dividimos entre 1/2. Menos integral de e a la 3x. Entonces aquí recordamos otra fórmula básica de integración, que en este caso es integral de e a la k por x, diferencial de x. Esto de acá, su integral es e a la k por x, dividido entre esa constante k. Y le sumamos la constante c, que es la constante de integración. Entonces, para esta integral, la constante k vendría a ser el número 3. Por lo tanto, procedemos a aplicar esa fórmula básica. Integral de e a la 3x vendría a ser e a la 3x dividido entre 3. Menos logaritmo natural de 6
integral de diferencial de x. Esto de acá es directamente una de las fórmulas básicas de integración. Y ese resultado es x. Y al final, como cada uno de ellos fueron o son el resultado de las integrales que son indefinidas, y cada uno tenía una constante, entonces de modo general para toda la expresión colocamos una sola constante de integración, que es la constante c. Hasta aquí hemos terminado de integrar cada uno de ellos. Simplemente lo que queda es hacer algunos pequeños ajustes de algunos números o signos que se pueden reducir. Como por ejemplo en la primera tenemos un denominador que es 8/5. Entonces ese número 5, por ejemplo, que es denominador del denominador, pasaría al numerador. Sería 5 por x a la 8 sobre 5 dividido entre 8. En la segunda expresión tenemos más entre menos, que resulta ser menos. Ahí podemos simplificar, por ejemplo, podemos sacar mitad de 8, que es 4, mitad de 6, 3, y al final estaría quedando en esta parte 4 por x a la menos 6 dividido entre 3. En la tercera expresión, más por menos, tenemos menos. En el denominador tenemos una fracción que es un medio. Este 2 simplemente pasa a multiplicar al número 4 que está ahí y saldría 8 por coseno de un medio por x. Menos e a la 3x sobre 3, ahí no hay nada que modificar ni reducir, menos logaritmo natural de 6 multiplicado por x y más la constante de integración, que es la constante c. Bien, esto de acá vendría a ser el resultado de la integral. Luego de ver la retroalimentación del ejercicio de integral indefinida, a continuación se muestran una lista de ejercicios propuestos. Ustedes, como parte de su retroalimentación y a la vez como mejora continua del control 1, deben resolver uno de los ejercicios que se muestra en pantalla y subirlo al foro de la semana 2. Tengan en cuenta las indicaciones que se muestran en el aula virtual. Éxitos.